Bueno, ¿cómo podía saber? ¿Cómo entonces los chicos sabían que iba a la casa de Albert? ¿Se imaginaban que iba a la casa de Albert? Claro, porque era chino, pero era un chino. Sabían que Albert era sinólogo y que era este chino va a la casa de Albert. ¿A dónde va a ir? En Asco. ¿Está? El húmedo sendero zigzagueaba como los de mi infancia. Llegamos a una biblioteca de libros orientales y occidentales. Reconocí, encuadernados en seda amarilla, algunos tomos manuscritos de la Enciclopedia Perdida que dirigió el tercer emperador de la dinastía luminosa y que no se vio nunca en la imprenta. Bueno, estos son nombres bien chinos, ¿no? La dinastía luminosa. El disco del gramófono giraba junto a un fénix de bronce. Saben que los gramófonos son como los antepasados de los tocadiscos, ¿no? Esos antepasados, esos artefactos que tenían una especie de gran boca que, a partir de la cual, o parlante, a partir del cual se difundía la voz, ¿sí? Discos de pasta. Había un disco de pasta del cual surgía la música china. Reconocí encuadernados con este libro, etc. El disco del gramófono giraba junto a un fénix de bronce, porque era común que hubiera algún animalito de adorno, ¿no? En estos gramófonos. ¿Saben lo que es un fénix? ¿El ave fénix? ¿Qué particularidad tiene el ave fénix? Renace la ceniza. Muy bien. ¿Cómo? Renace. Renace de las cenizas, muere y renace. El fénix es el símbolo del renacimiento, del resurgimiento de la vida. La metáfora del ciclo de la vida. El ave fénix renace de sus cenizas. La leyenda dice que Noé, que Dios le dio ese mérito porque no se atolondraba para buscar comida en el arca, ¿no? Parece que todos los animales estaban desesperados por buscar comida y el ave fénix dijo, quédese tranquilo, Noé, atienda a los demás, ¿no? Y entonces Dios lo bendijo y dijo, te doy la bendición de cada vez que mueras vas a renacer de tus cenizas por tu nobleza. Y eso le pasaba a la vez. Es una linda historia, ¿no? Como que todos desesperados, imagínense el león, el elefante, la comadreja, los horneros desesperados por comer algo en el arca, y el ave fénix diciendo, tranquilo, yo espero mi turno. Bueno, el disco del gramófono giraba junto a un fénix de bronce. Recuerdo también un jarrón de la familia Rosa y otro, anterior de muchos siglos, de ese color azul que nuestros artífices copiaron de los alfareros de Persia. Bueno, Stephen Albert tiene objetos valiosos de China. Stephen Albert me observaba, sonriente. Era, ya lo dije, muy alto, de rasgos afilados, de ojos grises y barba gris. Bueno, esto tienen los ingleses, ¿no? Parece que con los años se distinguen, ¿no? ¿Qué lo dices? Algo de sacerdote había en él. Y también de marino, bueno, también propio de los ingleses, ¿no? Altos, más bien rubiones. Después me refirió que había sido misionero en Tianjin, antes de aspirar a sinólogo. Vean la humildad, ¿no? Soy aspirante a sinólogo, lo dice con humildad china, aunque es un sinólogo calificado. Nos sentamos, yo en un largo y bajo diván, él de espaldas a la ventana, de un alto reloj circular. Computé que antes de una hora no llegaría mi perseguidor, Richard Mann. ¿Se acuerdan? Sí. Porque tenía la ventaja. Desde que llegó, desde que caminó, tenía más o menos una hora de tiempo. Mi determinación irrevocable podía esperar. Mi determinación irrevocable podía esperar. Asombroso destino el de Sui Pen, dijo Stephen Albert. Vuelve a hablar de Sui Pen. ¿Se acuerdan quién era Sui Pen? El bisabuelo del su antecesor, que ¿qué había dicho? Había sido gobernador y dejó el gobierno, dejó el poder. ¿Para qué? Para escribió una novela y qué más. Y un laberinto. ¿Qué pasó con la novela? La escribió un cosa que nada que ver. Claro. Y el laberinto nunca lo hizo. Ahí está, el laberinto parece que nunca lo hizo y la novela, como dice Bruno, nada que ver, un disparate, nadie entendía nada. Bien. Asombroso destino el de Sui Pen, le dijo Stephen Albert. Gobernador de su provincia natal, doctor, que sabe mucho, ¿no?, en astronomía. A Córdoba le dicen la docta, ¿saben por qué? ¿Escucharon alguna vez que a Córdoba le dicen la docta? ¿No? Bueno, alguna vez presten atención, van a ver que a Córdoba le dicen la docta. ¿Por qué?
porque la primera universidad de Argentina y una de las más antiguas de Latinoamérica es de Córdoba. La Universidad de Córdoba es la universidad más antigua de Argentina, no sé exactamente de qué año, pero creo que es del siglo XVIII, pueden buscarlo. Lo cierto es que la más antigua de Argentina, y bueno, los que se doctoraban por la universidad trasladaron un poco ese nombre a Córdoba. A uno le dicen la doctora, a Córdoba. Bien, doctor es el Stephen Albert, ¿no? Bien, asombroso destino de su imperio, dijo Stephen Albert, gobernador de su provincia natal, doctor en astronomía, en astrología y en la interpretación infatigable de los libros canónicos, ajedrecista, famoso poeta y calígrafo. ¿Qué es la caligrafía? Buena letra. Buena letra, muy bien. La caligrafía es la letra, la grafía. En chino es muy importante. Vieron que los chinos tienen caracteres especiales. La escritura china original es diferente de la nuestra. Los caracteres especiales antiguos son centenares. Prácticamente nadie maneja todos. No es solo importante la representación, sino también la caligrafía, el modo en el que se escribe. Hoy día, en la lengua china se empieza a escribir con nuestras letras, en un sistema que se llama pinyin, porque facilita mucho la lectoescritura eso. Pero bueno, esa caligrafía también hace a la concepción del mundo que tienen los chinos. Para la semana que viene voy a averiguarlo, en algún momento lo supe, lo buscamos luego. La escritura representa un poco lo que es el objeto de referencia. Y el proceso de lectura, desde luego, es muy diferente del proceso de lectura que involucra un sistema alfabético, que es mucho más ágil, el sistema que usamos nosotros. ¿Por qué? Porque representa bastante bien lo que identificamos en el cerebro como los sonidos del habla. En fin, bueno, es otro tema. Lo cierto es que también era calígrafo. Todo abandonó para componer un libro en un laberinto. Vean lo que dice Stephen Albert. Renunció a los placeres de la opresión, de la justicia. ¿Qué significa esto? Que renunció a los placeres de la opresión. Dejó el gobierno y renunció a los placeres de la opresión y de la justicia. Un gobernador chino tiene mucho poder. Alguien que gobierna, particularmente en épocas en las que no había democracia, tenía capacidad por el poder de hacer sufrir a los otros, y en cierta manera el ser humano es complicado. Eso puede generar placer, ¿no? A cierta gente. La idea es saber que domina a otro, la idea es saber que tiene poder, que puede decidir sobre los otros, que puede ejercer justicia. En la antigüedad no estaba dividido el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El gobernador también ejercía justicia. Rosas ejerció, por ejemplo, la suma del poder público, ¿no? También lo vieron en historia. Renunció a los placeres de la opresión, de la justicia, del numeroso lecho. ¿Qué quiere decir esto? Renunció al numeroso lecho. ¿Qué es un lecho? Un alto. No, ¿qué es el lecho? Voy al descanso en mi lecho. Como un hecho. No, sinónimo de lecho. En mi cama. La cama. La cama de un gobernador chino es numerosa. ¿Por qué? Porque es grande. Es grande y ¿qué más? Si es numerosa. Entra mucha gente. Entra mucha gente. Bueno. Tiene muchas mujeres. Ahí se admite la poligamia. Un hombre poderoso en China tiene muchas mujeres. No solamente tiene una esposa, tiene varias. ¿Y acá no se puede hacer eso? No. ¿Vamos a China? ¿Vamos a China? Los que no. Bueno, las mujeres podrían mantener esa carga, ¿no? Pero Sí, bueno, las eso, mujeres no hacen acá eso, profe. eso habla de una tradición patriarcal, machista, si quieres. Sí, un hombre poderoso en China podría tener muchas mujeres, hasta no hace tanto, ¿eh? Pero la mujer no. No, la mujer no, porque las culturas orientales, sí, las culturas orientales son poderosamente patriarcales. Aún no, y si bien países como la República de Corea, o Japón, por ejemplo, o Taiwán, O para ellos son las mujeres que tienen sensibilidad de mujer. Puede ser, ¿o no? no entendí, perdón. Que del hombre de tantas mujeres que tiene, como no pueden compartir las mujeres sensibilidad. Es una manera de verlo, sí. Bueno, lo cierto es que en China, en la China tradicional, un noble o un emperador tenía varias mujeres.
podía tenerlas. Y había una esposa que era principal y otras que eran secundarias, en fin. Por supuesto que eso habla de una tradición que llamaríamos machista o patriarcal. Sí, común en Oriente, ¿no? A pesar de que les decía, hay países hoy ya más democráticos, más modernos, como Corea, la República de Corea, Japón, Taiwán, donde esas tradiciones, por fortuna, se van abandonando. La poligamia existe en Argentina y en Estados Unidos, por ejemplo, en países occidentales, en un grupo religioso, que son la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, así se denomina, los mormones. ¿Los conocen? Bueno, entre los mormones, bueno, esto es un tema discutido, no quiero hablar de lo que no sé demasiado, pero en algunos grupos está aceptada la poligamia en el sentido patriarcal. Claro, un hombre puede tener muchas mujeres, pero no a la inversa. En fin, renunció al numeroso lecho también, a la posibilidad de tener muchas mujeres y de manera oficial, de manera legal, algo que a lo mejor a una persona del pueblo no le está permitido. Por supuesto que con la mirada de hoy decimos, bueno, esta es una costumbre primitiva, una costumbre salvaje, ¿no? Si uno quiere denominarlo de alguna manera. Pero renunció a eso, vean cómo lo dice numeroso lecho, ¿no? No dice renunció a tener muchas mujeres, renunció a numeroso lecho. Bueno, en la cama puede haber varias mujeres distintas. No nos dice si a la vez o no, pero no importa, podría tener eso. De los banquetes y aún de la erudición, vean, claro, para Stephen Albert, el numeroso lecho a lo mejor es algo menor. Renunció al placer de la erudición. Para un hombre de libros, a lo mejor los libros importan más que el numeroso lecho. Depende de cada uno. La erudición, ¿saben lo que es, no? ¿Qué es la erudición? Una persona erudita. No. Un erudito, la erudición. Stephen Albert es un erudito. Hay un inteligente. Sí, inteligente, pero más que inteligente, puede ser inteligente, pero que sabe mucho de un determinado tema, que tiene mucho conocimiento de un tema, está formado cabalmente en un tema, tiene erudición, es un erudito. ¿Usted es un erudito en la materia de literatura? Digamos. Yo somos eruditos, tratamos de, aspiramos a ser eruditos en literatura, ¿no? Para usar las expresiones de Borges. Porque también Jonás y yo aspiramos a ser eruditos en literatura y somos ignorantes en todo lo demás, somos ignorantes en todo. Eso lo dice Borges, todos los hombres somos ignorantes en todo, menos tal vez en alguna cosa. Somos todos ignorantes, profundamente ignorantes, en todo, menos a lo mejor en algo. Pero es muy bueno tratar de dejar de ser ignorante en algo, en alguna cosita, y hacerla bien, qué sé yo, por dar un simple ejemplo. El que sabe carpintería es profundamente ignorante en todo, pero a lo mejor no en carpintería, y es muy bueno en eso. Y es fantástico, porque le hace bien, el que sabe bien una determinada área, por ejemplo carpintería, por dar un ejemplo entre los innumerables ejemplos que puedo dar, le mejora la vida a los demás. Eso lo decía Unamuno, un escritor español, Miguel de Unamuno, que es muy importante ser bueno en lo que uno hace, que no hay tarea modesta, porque el buen carpintero, por ejemplo, el buen zapatero, el buen profesor, le mejora la vida a los demás. Si vos sos bueno en lo que haces es que facilita la vida de los otros. Vos sos un buen zapatero y sabés que los demás pueden confiar en vos, que te van a tener los zapatos. Y sostenés el universo si sos bueno en lo que haces. Y después sos ignorante en todo lo demás, porque bueno, el que es buen zapatero no puede ser un jugador de fútbol, no puede ser buen en literatura, obviamente. Sabrá algo, quizás. Pero si sos bueno en lo que haces, lográs que el mundo sea mejor. En fin, de ahí veníamos con la erudición. Sigamos con este cuento. Renunció a los placeres de la opresión, de la justicia, del numeroso derecho, de los banquetes y aún de la erudición, y se enclaustró durante 13 años en el pabellón de la límpida soledad. Estos son nombres bien chinos. A su muerte, los herederos no encontraron sino manuscritos caóticos, lo que dijo recién Bruno, manuscritos que nada que ver. La familia, como usted acaso no ignora, quiso adjudicarlos al fuego. ¿Qué quiso hacer la familia con esos manuscritos? Los quiso quemar, bien Wanda, adjudicarlos al fuego.
Pero su albacea, un monje taoísta budista, insistió en la publicación. Alguien que estudió su trabajo dijo, no, vamos a publicarlos igual. Porque lo hizo este hombre. ¿Sigue grabando? Sí, buenísimo. Los de la sangre de Sui Pen, repliqué, seguimos execrando a ese monje. Es decir, los descendientes de Sui Pen maldecimos a ese monje. ¿Para qué publicó ese libro? Si ese libro, como dijo Bruno, nada que ver. Si ese libro parece una sarta de insensateces, de locura, de sinsentido. Nos avergüenza. ¿Se acuerdan de que hoy dijimos que en particular, para todos, ¿no? Pero en particular para los chinos, uno es también sus antepasados? Esa publicación fue insensata. El libro es un acervo, un conjunto indeciso de borradores contradictorios. ¿Lo he examinado alguna vez? En el tercer capítulo muere el ego, en el cuarto está vivo, ¿se entiende? Es una tontería ese libro. En cuanto a la otra empresa de Sui Pen, El Laberinto, y ahí interrumpe Albert, y ven lo que le dice. Acá está el laberinto, y le muestra un libro. Dijo indicando un alto escritorio laqueado. Un laberinto de marfil, exclamé. Un laberinto mínimo. Un laberinto de símbolos, corrigió. Un invisible laberinto de tiempo. A mí, dice Stephen Albert, bárbaro inglés. Un bárbaro es, la palabra bárbaro significa originalmente extranjero. Es una palabra griega que significa extranjero. Eran los que no hablaban griego. Escuchaban los griegos de los que no hablaban griego. Entonces les pusieron bárbaros. Bárbaro es el extranjero. A mí, bárbaro inglés, y a veces tiene connotación negativa, claro, porque siempre las personas pensamos, los seres humanos tenemos nuestro costado miserable, tendemos a creer que los extranjeros son como menos. Una ilusión que es propia de los argentinos, los chinos, los alemanes, de cualquiera. A mí, bárbaro inglés, me ha sido deparar este misterio diáfano. ¿Qué es diáfano? Pues hoy tenemos un cielo diáfano, creo. Sin nubes, un cielo despejado. Misterio diáfano es lo que hablábamos la vez pasada, los símbolos. ¿Se acuerdan que Jonás explicó los símbolos a partir de la imagen frío-fuego, creo? Ah, sí. Bueno, términos que entran en contradicción. Misterio diáfano. Misterio diáfano es un oxímoron. ¿Por qué? Porque un misterio, por definición, es algo que es oscuro, que no se entiende. Bueno, acá Stephen Albert dice que el laberinto de Sui Pen es un misterio diáfano, un misterio claro, un misterio transparente. Ese recurso es oxímoron. Aquí no es informativo, no hace falta que lo sepan, pero bueno, en verdad, visto 32 veces, oxímoron, una secuencia en la que un término contradice el otro. O se contrapone, perdón. Un laberinto de símbolos, corrigió. A ver, ¿qué diferentes sentidos que se bifurcan? Un invisible laberinto de tiempo. A mí, bárbaro inglés, me ha sido deparado revelar este misterio diáfano. Al cabo de más de 100 años, los pormenores son irrecuperables, los detalles, claro. Pero no me es difícil conjeturar lo que sucedió. Vean, ¿se acuerdan que dice Sui Pen? Escribió un libro que era un disparate y el laberinto nunca se encontró. Stephen Albert dice, lo que ocurrió fue esto. Sui Pen diría una vez, me retiro a escribir un libro, y otra, me retiro a construir un laberinto, ¿se entiende? Y la gente que interpretó que eran 2 obras distintas. Sui Pen dijo un día, me retiro, no gobierno más, muchachos, dejo el gobierno, que venga otro, me voy a hacer un laberinto, me voy a escribir un libro. Todos interpretaron que eran 2 tareas distintas. Todos imaginaron 2 obras. Nadie pensó que el libro del laberinto era un solo objeto. El laberinto es este libro. El laberinto es la novela, el jardín de Sendero. Por eso no se entiende. Por eso no se entiende, porque es un laberinto. ¿Conocen los libritos Escribe tu propia aventura? ¿No? O sea, son de otra generación, claro. Pero hay unos libritos que se llaman Escribe tu propia aventura, en los que llegás a un punto, los debí haber traído, los tendré para la próxima. En los que uno llega a un punto, son libros para niños, para adolescentes, muy creativos, en los que ustedes a lo mejor dicen, vos sos el protagonista, estás navegando un submarino, y llegás a un punto en el que aparece un pulpo gigante. Tenés estas opciones. A, chocás al pulpo, B, te escapás,
C, te comunicás con la estación de tierra firme. Elegís B, bueno, elegís B, pasás a la página 56. Elegís A, pasás a la página 2. Y así. El librito no se lee de corrido. Si se lee de corrido no tiene sentido. Parece una locura. Hay que ir leyéndolo según las opciones que uno va a tomar. ¿Cómo? Como Rama. Como RAM. Hay juegos que son así. No sé si han buscado juegos que son así. Sí. Yo a veces mismo juego al FIFA y hay una opción en la que no sé cómo juega al FIFA. Sí, hay una historia, creo que vos mismo vas armando. El camino se llama. El camino, bueno, es un camino de sentido que se buscan. Ese jueguito, el camino, que son jugadores de fútbol y tienen que elegir lo que hacen. Hay Hasta muchos hacer un juegos así. personaje. Bueno, Alex Hunter. Alexander, ese es el Alexander. ¿No? Hunter tiene que decir, ¿no? En inglés, ¿qué quiere decir? Sí, dale casa, algo así. Cazador. Cazador. No, que hay muchos juegos así donde vos tomás tus propias decisiones. ¿Es eso? Es una metáfora de la vida. La vida es un jardín de senderos que se bifurcan todo el tiempo. Salimos por acá y decidimos ir a la derecha o a la izquierda. Decidimos si tomar una invitación o no. Decidimos si hacer algo u otro. Nos invitan a comer o a beber, algo que puedes cambiar o algo que puedes. Siempre sos vos el que decidís. Y la vida entera es como un infinito jardín de senderos que se bifurcan. Y no es lineal, no es una cosa que uno va una detrás de otra. Uno puede saltar de un lado al otro. Acá también aparece el concepto de hipertexto, ¿no? Un hipertexto es un texto que no se lee de forma lineal, sino que se pasa de un punto al otro haciendo clic en un link o saltando de un punto a otro del libro. Bueno, Sui Pen escribió una novela como estas novelas de escribir tu propia aventura o los jueguitos que ustedes mencionan, el camino. Ya tenía ese concepto. Lo que pasa es que el camino se representa, el camino de Alex Hunter o un jueguito en el que ustedes toman decisiones, se representa en un soporte digital. Sui Pen lo ve en un libro. Imagínense la historia del camino escrita en papel. Si se lee de manera lineal es un libro caótico. ¿Me explico? Todos se imaginaron dos obras. Nadie pensó, estoy leyendo lo que dice Stephen Adler, que el libro y el laberinto eran un solo objeto. El pabellón de la límpida soledad se erguía en el centro de un jardín tal vez intrincado. El hecho pudo haber sugerido a los hombres un laberinto físico. Sui Pen murió. Nadie en las dilatadas tierras que fueron suyas dio con el laberinto. Claro, lo buscaron y no lo encontraron. Dilatadas porque muy grande, ¿no? China es un país inmenso. Una provincia en China es más grande que la mayor cantidad de los países. Sui Pen murió, nadie en las dilatadas tierras que fueron suyas dio con el laberinto. La confusión de la novela me sugirió que ese era el laberinto. Dos circunstancias me dieron la recta solución del problema. Una, la curiosa leyenda de que Sui Pen se había propuesto un laberinto que fuera estrictamente infinito. Otra, un fragmento de una carta que descubrí. Un laberinto infinito, claro, porque uno puede leer la novela interminablemente. Y esta es una carta. Albert se levantó, me dio por unos instantes la espalda. Esto es importante, ¿eh? Vean que Stephen Adler le da la espalda varias veces. Presten atención a ese dato. Abrió un cajón del áureo renegrido escritorio. Áureo quiere decir el color del oro. Volvió con un papel antes carmesí, ahora rosado, tenue y cuadriculado. Era justo el renombre caligráfico de Sui Pen. Leí con incomprensión y fervor estas palabras que con minucioso pincel redactó un hombre de mi sangre, un chino. Vean lo que dice la carta. Esto es importante. Dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan. Devolví en silencio la hoja. Albert prosiguió. Vean que dice los varios porvenires. Piensen esto. Nuestros porvenires son muchos, quizá. Dependen de la decisión que tomemos. Si aceptamos una cosa u otra, nuestro porvenir será uno. U otro. Antes de exhumar la carta, yo me había preguntado de qué manera un libro puede ser infinito. Este libro es muy largo, muy grueso, pero no es infinito. No es infinito, obviamente, tiene un principio y tiene un fin. Más allá de que les pueda parecer interminable. ¿Cómo un libro puede ser infinito? Bueno, no conjeturé otro procedimiento que es un volumen cíclico, singular. ¿Conocen alguna figura infinita? ¿Conocen la cinta de Moebius? ¿No?
No tiene una hojita de no romper una hoja aquí, una hoja que no quiero romper la hoja, pero se puede usar. Una hojita acá. Una hoja. ¿Ahora es recreo? Bueno, después del recreo hablamos de la cinta de Moebius y del libro infinito. ¿Se sigue grabando? Dale, pausa. Los tengo que sacar una foto con los chicos.